presentarles a mi amigo, el licenciado Ricardo Andrés Cacho García. Nos va a platicar de un tema que ha generado una verdadera revolución en nuestros tiempos. Como todo avance de la sociedad, como bien dicen Yuval Noah Harari, es el autor de Homo Sapiens, ¿no? Igual. También, además de todos los beneficios, las facilidades que nos otorgan como sociedad, todos los desarrollos y particularmente en nuestros días los desarrollos tecnológicos, también dejan una ventana muy amplia para su uso indebido. Creo que el mayor problema con un cambio tecnológico tan complejo como lo son las criptomonedas es la ignorancia de parte de la sociedad. Quienes tienen el conocimiento técnico respecto de las criptomonedas, como en cualquier otro tema, en ocasiones se aprovechan para hacer un uso indebido de las mismas, ocasionando un perjuicio a los que, me incluyo, ignoramos al respecto. Por lo tanto, yo estoy convencido de que es nuestro deber como abogados capacitarnos, prepararnos, entender estos cambios y saberlos transmitir también a la sociedad en general que confía en nuestros conocimientos para evitar que sean víctimas de un daño financiero con motivo de una inversión a través de las criptomonedas. Es un tema que tiene muchas implicaciones desde el punto de vista mercantil, tecnológico, tiene implicaciones fiscales múltiples, que es uno de los temas de los que nos va a hablar Ricardo, y también tiene mucho que ver con la prevención del lavado de dinero. El lavado de dinero es utilizado principalmente en nuestros días a través de plataformas financieras, tan diversas como lo son hoy en día las criptomonedas. Yo no les puedo decir más sobre el tema porque no lo sé. Estoy aquí con la mente abierta, con muchas ganas de aprender de uno de los expertos, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el funcionamiento de los bloques, los famosos blockchains. ¿Lo dije bien? Sí, sí, sí. Nos va a hablar un poquito de esto Ricardo. Gracias a todos los que hoy nos acompañan y bienvenidos. Gracias Gerardo, gracias a todos los que vinieron y gracias a todos los que están conectados ahí viéndonos en Zoom. Les mando un saludo y bueno, gracias a la barra por interesarse en estos temas que para mí son bastante apasionantes y que les he dedicado muchos años de estudio y también de actividad profesional que me tocó ver en la Secretaría de Hacienda. Entonces, sí, les quiero hablar un poquito del tema de criptomonedas. Yo creo que lo dividiré en 3 puntos. Uno, la explicación de las criptomonedas, el mercado, su funcionamiento. Otro, implicaciones fiscales. Y el otro, implicaciones de lavado de dinero. Entonces, empecemos por el tema del concepto y del mercado. Quería venir aquí a presumirles cuánto ha crecido el mercado en los últimos años y cómo los exchanges se han vuelto estratosféricamente acaudalados, billonarios y todo. Y ayer se desploma el segundo exchange más grande del mundo. Entonces, pues, no hace que sea nula ya esta plática, porque hay quien dice, pues ya cripto va a morir, pero es algo que quienes llevan mucho tiempo ahí estudiando el ecosistema, sabemos que pasa, y que pasa en el sistema bancario, y que pasa en otro tipo de industrias. Y así pasó ayer, justo posiblemente por una actividad criminal del dueño y dirigente de una de las casas de cambio de criptomonedas más grandes del mundo, por haber dispuesto indebidamente de los recursos de sus clientes. Se colapsó el mercado, cayeron algunas criptomonedas hasta 90%, otras 50%, otras un poco menos, 17%, pero es el día con día de las criptomonedas. Esa es la realidad. Y así como caen, también suben. Hay
Bitcoin es considerado el activo que más ha crecido en 10 años en la historia de la humanidad. No hay un solo activo que en 10 años haya crecido al nivel y en el tiempo, el periodo que creció Bitcoin. Entonces están los dos lados y es natural, en mi opinión, en un mercado naciente, en un mercado que es novedoso y que también se presta para muchas especulaciones y actividades ilícitas, incertidumbres legales, etcétera. En realidad, pues hay algunos datos que vale la pena repasar. Hace algunos meses que llegó a su auge, el mercado llegó a estar en 2 trillones de dólares de capitalización de mercado. Eso es una cantidad relevante para un Bitcoin que empezó valiendo centavos hace 10, 12, 13 años. Acaba de cumplir 14 años. Y habían primero 2, 3, 4 criptomonedas que nacieron a partir de esta idea de Bitcoin y luego acaban habiendo 14,000, 15,000, 16,000, ya vas perdiendo la cuenta. Solo el año pasado, en el exchange más grande del mundo que se llama Binance, solo en el año pasado se intercambiaron 7.7 trillones de dólares de dinero en transacciones de compraventa de activos virtuales. Nada más en ese exchange. Es una cantidad relevante porque además en esas compraventas puede haber todo tipo de usuarios, participantes y recursos de distintos orígenes o que representan implicaciones legales diversas. Transacciones, por ejemplo, más de 13 billones de dólares en transacciones en Bitcoin en un año, un aumento del 436% del año anterior. Estos aumentos siempre exponenciales los vamos viendo en el mercado de las criptomonedas. Es un monto superior a las transacciones en Visa en el mismo año. Las direcciones, más de 1 billón de direcciones en Bitcoin, más de 240 millones en Ethereum. Y además, activas al día, más de 1 millón de direcciones. O sea, no son nada las direcciones que alguien abre y ya las deja. Activas con transferencias, estas direcciones, 1 millón al día. Es bastante sorprendente lo que estamos viendo. Aplicaciones. Como Ethereum es un blockchain creado bajo la idea también del blockchain de Bitcoin, pero que está configurado a partir del concepto de smart contracts, de contratos inteligentes, es una plataforma que sirve como cimiento para hacer otras cosas, para hacer otras criptomonedas, hacer aplicaciones descentralizadas, etc. Hay más de 100 actualmente montadas encima de este blockchain, y solo una de ellas, por ejemplo, Audius, que es una aplicación descentralizada de música, tiene más de 3 millones de usuarios activos. Entonces, aunque lo vemos todavía algo como lejano, que desde luego todavía no tiene opción masiva, pues la tendencia es bastante clara. Y eso es uno de los mensajes que quiero dejar. La tendencia es evidente, es exponencial, y más aún en un mundo digital en el que estamos viviendo y que solo se va a ir incrementando la digitalización. Más aún también por temas como la pandemia que nos obligaron a recurrir a las tecnologías y a la virtualidad para hacer nuestra vida. Y este es uno de los claros ejemplos. Transaccionar en vez de ir al banco físico, hacer aplicaciones, hacer exchanges que están colgados de un blockchain, que todo está virtual. Esa es la tendencia que vemos y esa es al menos mi apuesta profesional al dedicarle tanto tiempo a este ecosistema. Un último dato del crecimiento del mercado que vale la pena mencionar es la cantidad de actores relevantes que se están metiendo a este ecosistema. Google, Alphabet, que es la empresa tenedora de Google, BlackRock, la empresa de fondo de inversión más grande del planeta, Square para transacciones digitales, Goldman Sachs, Tosan, Microsoft, Samsung, American Express, Tesla, Bridgewater, etcétera, etcétera. Entonces son los líderes del mercado del mundo, están involucrándose de una u otra manera en el mercado blockchain. Algunos directamente con activos virtuales, invirtiendo en ellos, utilizándolos, y otros utilizando tecnología blockchain para sus servicios. Entonces, eso me lleva al tema de cómo funciona. Voy a ser un poco sintético en esto porque no tenemos tanto tiempo y cuando me pongo a exponer qué es el blockchain, qué es activos virtuales, luego me lleva 1 o 2 horas, pero
Voy a ser lo más resumido posible. Para quienes no lo conocen, porque estoy consciente de que en el ámbito legal, en el ámbito jurídico, no es todavía tan analizado, tan conocido, y como Gerardo me lo pidió, es también una asesoría gratis que vamos a proveerles. ¿Qué es un activo virtual? El activo virtual, como se entiende hoy en día de criptomoneda, está basado en una tecnología descentralizada que se llama blockchain. Es su tecnología subyacente. No son lo mismo, pero tampoco están separados. Una cosa es su componente y otra cosa es el todo. Entonces, es importante diferenciar blockchain y criptomoneda. No son ajenos, no son extraños. Hay gente que luego dice una cosa es esto y otra cosa es otro. Sí y no, porque si bien yo no soy mi corazón, yo no puedo subsistir sin mi corazón. Entonces, hay que identificarlo como elemento, pero como condición necesaria. Uno y el otro. Por lo menos hoy por hoy. ¿Se puede concebir una idea de un blockchain sin una criptomoneda? Se podría, pero con criptomoneda funciona como el incentivo perfecto para su funcionamiento y su inalterabilidad. Entonces, la criptomoneda pues, es un activo digital como tal, que puede servir para medio de pago, para medio de inversión y para muchas otras cosas. Legalmente, depende de qué país estamos hablando, qué ley estamos viendo, y podemos hacer una definición como tal, pero al final es una representación digital de valor que es utilizada para transaccionar en el Internet. ¿Cómo funciona? ¿Y por qué decimos que es descentralizada? Porque no hay una entidad encargada, particular encargada de hacer que funcione, de que las transacciones lleguen de un lugar a otro, como funciona con los bancos. Y los bancos además recurren no solo a una entidad, porque a veces para mandar una transacción a otro banco tiene que pasar pues ya por dos entidades y además por el Banco de México, y si va a ser internacional llega a pasar entre 10 y 14 intermediarios cada transacción. Aquí no hay intermediarios. Se manda dinero, recursos, vamos a llamarlo, directo a otra persona. Es par a par. Así fue como nació la idea y así es como se concibe y funciona. Pero ¿cómo podemos hacer que yo le mande dinero a Gerardo par a par a través de un protocolo que está en Internet? Gracias a la participación de muchas computadoras que están distribuidas por todo el mundo, que se conocen como validadores, vamos a llamarlo. En algunas criptomonedas se les llama mineros, en otras se les llama stakers, pero vamos a resumirlo en el concepto más básico: validadores. Estos validadores son computadoras, no hay una persona detrás operándolas necesariamente, trabajan automáticamente porque están dadas de alta en el protocolo y funcionan con un software. Ese software tiene algunas reglas para validar transacciones. Si la transacción que yo le quiero hacer a Gerardo es válida, conforme a las reglas del protocolo, entonces la van a validar todos estos validadores, al menos el 50% más uno. Funciona con una filosofía democrática. No es una entidad monopólica la que controla el sistema monetario, sino la suma de computadoras que funcionan con matemáticas. Y eso es lo que lo hace bastante eficiente y a la vez garantiza su fidelidad. ¿Por qué? Porque si alguien trata de hackear a una computadora, el resto de las miles de computadoras van a rechazar ese hackeo o esa alteración. Y no solo eso, sino que cada vez que se van autorizando transacciones, la suma de transacciones se guarda en un bloque, ese bloque se sella criptográficamente y luego el sello de su clausura abre un nuevo bloque para llenarlo de transacciones, y luego ya que se llena ese bloque de información, se vuelve a sellar y el sello abre un nuevo bloque, y así, y así, y así. Por eso es un blockchain, una cadena de bloques. Ese es el funcionamiento de la criptomoneda. Cada una de las transacciones que se intercambian funciona de forma descentralizada, garantizada por inalterabilidad, y además es pública. Todas las transacciones, todas están en el Internet. Están al alcance de cualquiera que puede meterse a la página de Bitcoin o de Ethereum, Etherscan o de cualquier otra criptomoneda. Si tiene un blockchain, es pública y ahí se puede ver. Todas, desde la primera que se hizo en enero de 2009 en Bitcoin hasta las que están haciendo en este momento. Todas. Cada 10 minutos en Bitcoin se cierra un bloque y cada otra criptomoneda tendrá sus propias reglas. Eso sí también luego lo aclaro porque creo que hay luego confusión. No hay un solo blockchain. Son muchos blockchains. Cada criptomoneda
que llaman como Layer 1, o sea, de estas criptomonedas capa 1, tienen su propio blockchain. Bitcoin tiene su propio blockchain, Ethereum tiene su propio blockchain, XRP tiene su propio blockchain y así. Pero como les decía, Ethereum tiene la característica de que otras criptos, que se les llama tokens o se les llama de otras maneras, se cuelgan de su blockchain y funcionan a través de su blockchain. Entonces, es multifuncional. Y cada una tiene su nivel de descentralización. Hay unas que son 4 o 5 computadoras que lo controlan, no es tan descentralizada. Pero las más grandes, las más antiguas, son las que más descentralización tienen porque son las más seguras y los incentivos del mercado han sido a favor de participar en ellos. Entonces, esa es la idea general de lo que son los validadores descentralizados, su transparencia, que las transacciones están todas en Internet. Se puede ver cuánto transfirió un address, un wallet, que es como una cuenta, a otra cuenta, todo el tiempo. Y está por centavos, por fracciones de criptomoneda, desde luego. Y además, una de sus características también importantes es que no se puede falsificar. Y no es lo mismo que sea inalterable. Porque una cosa es la inalterabilidad de una transacción. La transacción que yo le mandé a Gerardo, que era de 2 Bitcoin, yo luego alterarle y poner, no, son 4, son 6. Eso es alterarla, manipularla. O hacia el pasado, alterarlo. No se puede por los bloques del blockchain, por todos los validadores que están descentralizados. Pero tampoco se puede falsificar. Yo no puedo inventarme un Bitcoin en mi propio programa y mandárselo a alguien si no pasa por este blockchain. Entonces, a diferencia del dinero normal que conocemos, los billetes, las monedas, que puede haber una especie de falsificación, ya sea porque alguien hace lo más similar posible ese billete o esa moneda, o porque haya alguien que se corrompió en el Banco de México o en el banco de otro país y entonces le da acceso a otra persona para falsificar. Se puede hacer porque finalmente funciona a través de conceptos físicos, de maquinaria y de cosas que pueden ser alterables. En este caso, la criptomoneda no puede ser falsificada. No puede haber una doble que se copie, copy-paste, a pesar de que está en Internet, gracias a este funcionamiento descentralizado. Ricardo, perdón que te interrumpa. Sí, dale. Para volver un poco dinámica y práctica la sesión, lo que acabas de explicar con Ethereum, que se le cuelgan otras criptomonedas a sus blockchains, quiero imaginar, para ser práctico y muy simple, que es como si fuera la estructura de la administración pública federal. Tenemos a la presidencia hasta arriba, después a los administración pública centralizada, por otro lado la descentralizada, y a su vez la administración pública centralizada tiene organismos desconcentrados, y ahí hay toda una línea jerárquica hacia abajo, con la ventaja de que no es dirigido por personas, sino por computadoras que se coordinan entre sí, se protegen entre sí, y por lo tanto son seguras, prácticamente infalibles, por lo que comentas que es imposible, solo que son imaginarias, ¿no? O sea, no las podemos ver, Son están intangibles, están en la red, en un sistema, pero ahorita lo proyecté y ya me imaginé ahí el enredo de candados con toda la información como si fuera un ADN que transmite información. ¿Es así? Así es una buena analogía. Yo utilizo la otra analogía, que es como un cimiento de un edificio, y dentro de ese edificio hay centros comerciales o locales comerciales y oficinas y departamentos, etc. O bien como el Internet en sí mismo. Es una capa que tiene un cierto lenguaje y a través de www o de HTTP se puede descifrar lo que hoy por hoy son las páginas de Internet. Dentro de las páginas hay otras modalidades y hay aplicaciones. Es lo mismo, exacto. Es como un terreno bajo el cual se pueden construir otras cosas. ¿Y tú crees que para que se pudiera, digamos que, hackear o echar abajo todo este sistema, tendría que llegar un genio que invente un sistema mayor que permite echar abajo este o... Es que se supone que no, porque no es un participante, el genio, el que puede hacerlo, sino es que todas las computadoras que están conectadas bajo ciertas reglas tendrían que ser todas secuestradas. Y digo secuestradas desde un punto de vista digital. Correcto. Y que nadie de ellos se dé cuenta
y que todos caigan para alterar una transacción o dos transacciones en el sistema Bitcoin. Lo interesante es que si tú tuvieras que hacer esa fuerza computacional, tendrías que tener 5,000 años de fuerza computacional para hacer ese hackeo. Y además te saldrían billones y billones de dólares solo para alterar una transacción de un Bitcoin. Entonces, recordemos que este sistema está hecho a través de incentivos muy bien pensados. El validador que está validando, todas estas computadoras que están validando, se llevan una recompensa, y eso no lo dije. La recompensa de la minería de Bitcoin es llevarse 6.25 Bitcoins si tú eres el primero en validar una transacción y los demás te la validan a ti. Entonces, y en otras criptomonedas es distinto, pero bajo la misma filosofía. Una persona valida pone de por medio su capital para tener el derecho a validar transacciones, y si la valida mal y el resto de las computadoras dice, no, esa transacción no es válida, le quitan su capital. Es como tu hipoteca, la tienes, si no pagas, te la quitan. Aquí igual pones en garantía tu capital para que tengas derecho a validar y además te premian si validaste bien. Entonces, si validaste bien, te quedas tu capital, ahí se guarda, todos te lo validan y además te llevas una recompensa. El verdadero incentivo es el negativo. Si me Sí, sale mal, me quitan. es correcto, sí. Porque igual con Bitcoin, aunque ahí no te quitan tu capital, tú ya invertiste en energía para ser el validador. Entonces tú estás invirtiendo. Si no validas bien, pierdes dinero. Esa es la forma de funcionar. Y el que toques ese punto es muy importante porque me lleva al tema fiscal. El que entendamos que Ethereum funciona así es que es más allá de una moneda, es más allá de un medio de cambio. Y ahorita les voy a poner algunos ejemplos de eso. Pero antes quería nada más decir 4 puntos en adición a lo de tecnología descentralizada. Ya vimos que es descentralizada. 2, quiero hacer otra premisa que es necesaria para entender y para ver cómo se va a regular. La volatilidad. El ejemplo que les puse al inicio es muy claro. Este exchange que valía 14.5 billones de dólares, hoy vale $1. Una criptomoneda que hace 5 o 6 meses era el número 4 o 5 de todo el mercado, que valía también 16 billones de dólares, hoy vale $100. Eso pasa en este mercado, y también hemos visto que en 3 meses suba 10 veces su valor todo el mercado, completito. O sea, no solo Bitcoin, Ethereum y todas, sino todas juntas, y además agarran vuelo juntas y se van en tándem a romper récords en 3 meses, en 2 meses. Eso pasa y pasa cada rato. Pero la volatilidad pues, no se apareja en nada a la del mercado bursátil. Los movimientos de 13%, de 6% son de diario. Y eso en una bolsa, en un día normal, es impensable. Lo tenemos que considerar eso también a la hora de hablar de términos fiscales y legales de lavado de dinero. Sigue en evolución. Es algo que también quiero aclarar, ¿no? No, diario están inventando cosas nuevas en el blockchain. Diario hay una nueva criptomoneda. Hay algunas que son fraudes, entonces hay que tener cuidado siempre en eso, pero hay otras que están revolucionando lo que se va a hacer en una u otra industria. Entonces, todavía no llegamos a un punto donde ya hay una estabilidad, de decir, bueno, ya me la sé, porque diario los expertos dicen, bueno, ya inventaron otra cosa aquí, lo hicieron en Asia, lo hicieron en Europa, lo hicieron en Estados Unidos, todo el tiempo está sucediendo. Entonces, también tenemos que entender que sigue en constante cambio. Y el otro punto que ya me lleva al tema fiscal es la naturaleza multifuncional. ¿Por qué hablo de que es una naturaleza multifuncional? Porque quiero ir al tema ese de que criptomoneda, decimos, pues es una moneda y es digital, ya lo entendí. Pero no queda ahí nada más, no es nada más una moneda. Muchas criptomonedas tienen otras funciones completamente diferentes. Entonces, Bitcoin, por ejemplo, que nació siendo así como una idea de una moneda digital, nada más un peer-to-peer cash payment system, así le intituló su dueño, que nadie sabe quién es. Hoy por hoy ya la mayoría del mercado lo considera Bitcoin más bien una reserva de valor. Es decir, lo acomodan más a un commodity, a un bien, al oro. Es para mantener valor y para ser antiinflacionario porque está topada la cantidad de Bitcoins que pueden existir. Entonces, solo pueden haber 21 millones de Bitcoin en toda la existencia del universo y no pueden haber más.
está topado, a diferencia de lo que los bancos centrales pueden hacer, imprimir más, imprimir menos, para regular la economía, aquí no se puede hacer, entonces se considera antiinflacionario. Entre más impriman los países dinero, entonces más se puede apreciar el valor de este tipo de activos. Y como se compara mucho con el oro, algunas personas dicen, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el oro y el oro? Yo sí lo entiendo, ese me lo puedo poner en el cuello, lo puedo poner en un reloj. Sí, pero es pesado, es difícil de fraccionarlo, lo tienes que fundir, y si lo quieres mandar de aquí a Japón, pues te vas a tardar un rato y te van a cobrar bastante en el avión o en el barco. Aquí en un segundo lo fraccionas, en un segundo lo mandas a Japón. Saben, incluso no es 100% antiinflacionario el oro, porque pueden descubrir una nueva mina. Hace poco encontraron una en Uganda y entonces eso tiene un efecto inflacionario. No es 100% inflacionario el oro. En cambio, el Bitcoin y estas otras criptomonedas que están topadas son 100% antiinflación. Incluso Ethereum hoy por hoy, y ayer fue su primer día, se volvió deflacionaria, porque Ethereum quema monedas al hacer sus transacciones. Entonces, si bien no está 100% topada, la emisión compite contra la quema de las propias monedas, entonces se vuelve un balance y puede quedar o en par, o incluso, como ayer se dio por primera vez en la historia, ya Ethereum tiene más quemas que las que se emiten. Entonces es antiinflacionario, pero es deflacionario y puede apreciar aún más su valor. Otro ejemplo de su multifuncionalidad. Hay otra criptomoneda que se llama XRP, que se concibió desde su inicio como una herramienta para el intercambio de transacciones en el sistema tradicional financiero. Es decir, los bancos, en vez de que utilicen todos estos medios intermedios para hacer una transacción, lo hagan a través de una criptomoneda y facilite el movimiento de valor, sobre todo en transacciones internacionales. Entonces, es una herramienta intermedia de transacciones, igual para las remesas. En vez de Western Union, que hacen este tipo de movimientos también, son transmisores de dinero, aquí ellos mismos recurran a la tecnología de la criptomoneda como XRP o XLM para hacerlo. Y justamente empresas como MoneyGram se han asociado con este tipo de blockchains para poder hacer esas transacciones. Otro ejemplo, hay un blockchain que está intitulado, se llama Chainlink. Chainlink es una función oráculo del blockchain. ¿Qué es eso de oráculo? Es muy sencillo. Todos estos blockchains, si interactúan con el mundo real, por X o Y razón, necesitan que haya un puente entre el Internet, entre la información que hay en Internet, que sepan si ganaron los republicanos, si ganaron los demócratas, Estados Unidos era ayer. Esa información, si la requiere el blockchain para X o Y cuestión, se la proveen estos oráculos, que también son descentralizados. En vez de que sean mineros que están validando transacciones, simplemente son computadoras que se conectan a los medios de comunicación masivos y le aportan información, lo validan las demás y el blockchain ya tiene información de afuera del blockchain para nutrirlo. Otra naturaleza distinta de criptomonedas, DeFi, es otro movimiento interno dentro del mundo del blockchain, Decentralized Finance, por eso se llama DeFi. ¿Qué significa? Que son tokens construidos la mayoría encima del blockchain de Ethereum, que sirven para prestar servicios financieros, como los entendemos, tradicionales, pero en el blockchain sin intermediarios. O sea, puedes obtener préstamos directo en el blockchain, en un contrato inteligente, sin que haya una persona detrás o un banco detrás, y te permite obtener dinero por cierto tiempo, por ciertos intereses, y hay gente que también provee su capital para proveer estos préstamos. Es una especie de crowdfunding, es una especie de función como las fintech lo hacen, pero en vez de que haya una fintech en medio no hay nada, es un contrato inteligente en el blockchain. Y así también hay de seguros, y así también hay de derivados. Hay una que se llama Synthetix, que sintetiza en tokens el valor de las acciones que están en el mercado bursátil. Entonces, en vez de que uno invierta a través de Amazon con un broker en la bolsa, puede invertir a través de criptomonedas que suman el valor exacto que tiene Amazon en un momento determinado. Y tú ya puedes decir, bueno, yo tengo una especie de acción en Amazon, ya sea porque creo que va a subir o creo que va a bajar, y entonces me voy a ir en corto.
Pero el punto, no tienes una acción de Amazon porque no fuiste a comprarla directamente al mercado de valores, pero tienes un sintético construido con tokens que siempre van a estar emparejados al valor de Amazon en el mercado de valores. Y ahí es donde entran los oráculos. ¿Cómo sabe el blockchain, cómo sabe el contrato inteligente cuál es el valor de Amazon? Porque los oráculos de Chainlink se lo dan de forma descentralizada y le dicen, esto vale. Siempre se está emparejando algorítmicamente al valor. Hay otros que son stablecoins, que son monedas que funcionan en el blockchain, pero que están emparejadas al valor de una moneda tradicional, del dólar, del peso. Ya hay un tether de peso, hay uno de euro, hay uno de yen, y esas funcionan normalmente a través de que haya siempre una paridad, que hay un respaldo detrás de esa criptomoneda que valga lo que dice que vale esta divisa que es tradicional. Me surge una duda que a lo mejor ya me estoy adelantando, Sí. pero a lo mejor te ayuda a entrar a ese tema. Mientras no exista una regulación exhaustiva y un entendimiento por parte de las autoridades, vamos a pensar, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Procuraduría Fiscal, el SAT, ¿no crees que se pueda prestar a que yo le haga creer, me pongo yo, pero yo no hago eso, no vayas a creer que la criptomoneda en donde yo estoy metiendo mi capital es de las que genera una quema y por lo tanto una depreciación y por lo tanto ya traigo yo una pérdida fiscal? Yo puedo hacer creer eso cuando en realidad mi moneda es todo lo contrario. No sé, o sea, se puede prestar para un montón de cosas. Sí, pero la ventaja de que sea una criptomoneda es que funciona con blockchain y el blockchain es transparente y cualquiera, la CNBV, la Procuraduría Fiscal, puede revisarlo directamente en el Internet y verificarlo sin ser experto, sin tener un técnico que pueda descifrar y meterse a la computadora. No. Yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer, metiéndote a ver, ¿se quemó o no se quemó? ¿Se prestó el dinero en DeFi o no se prestó? ¿Es un valor emparejado a la acción de Amazon o no lo es? Ahí está. ¿Crees que ya estemos listos para eso? Pues es lo que estamos tratando de lograr con este tipo de conferencias. Y a eso voy, justo te estás un poco yendo a uno de mis puntos de conclusión y es lo que me permite nada más cerrar con un punto más que quiero dar de ejemplo de usos de las criptomonedas. Los ICOs, Initial Coin Offering, es lo más similar, es una analogía a un IPO o Initial Public Offering, que es lo que se hace con las acciones, cuando lanzan al mercado su oferta pública. Aquí se hace lo mismo, pero con monedas, por eso es Coin Offering. Lanzan tokens nuevos o criptos nuevas y la gente puede invertir en ellas. Se utiliza como un mecanismo de justamente para recaudar fondos, como se hace en los IPOs, que es la razón por la que va una empresa a la bolsa, para conseguir capital. Y esto lo hacen igual, pero en el blockchain, y hay plataformas justo como Ethereum y otras que se utilizan como la base para que otros tokens se lancen al mercado, recaben fondos y con esos fondos diseñan o crean apenas la idea de la plataforma que están ofreciendo, que es muy similar a una empresa. Entonces, en estos casos, sí hay un parentesco al funcionamiento del mercado financiero, pero se hace a través de un blockchain sin mercado financiero, sin autorizaciones. Ahora, hay países que dicen es que eso tendría que estar autorizado, como lo dice Estados Unidos, es un security. Y hay otros países que dicen no, es que es diferente, porque es una tecnología, es un blockchain. Y hay muchos de estos lanzamientos, ni siquiera la está haciendo una persona o una entidad o una empresa, la está haciendo un DAO, que es un Decentralized Autonomous Organization. Es una suma de votos de una comunidad anónima que está en el Internet. Entonces, eso es muy interesante y lleva entonces al punto de, pues bueno, entonces, ¿cómo los vamos a regular? Una de mis posturas principales de esta plática es decir, se tiene que respetar esta naturaleza multifuncional y debemos de tener reticencia a querer empatarlas en una figura que ya existe actual. Es que son muy parecidas a monedas. O, es que se parecen a acciones. O, es que es un commodity. Entonces, se debe de ver bien cada una de ellas y cuáles son sus funciones. Y en un momento determinado. Cierro con un ejemplo más, el NFT.
El NFT, si bien no es como tal una criptomoneda, sí es un activo virtual y funciona en el blockchain de la misma forma. Nada más que se llama NFT porque es non-fungible token, o sea, es no fungible. En vez de que sea las 21 millones de Bitcoin que existen, no, es uno nada más, pero está en el blockchain. Y la mayoría actualmente están colgadas del blockchain, creo que es 75-80%, están colgadas del blockchain de Ethereum. Entonces, Ethereum, a diferencia de Bitcoin, dijo, yo voy a agregar más cosas en cada bloque. Voy a agregar información, voy a agregar contratos inteligentes, voy a poner el pasaporte de Gerardo para que esté ya bien registrado ahí y no requiera de un intermediario para hacerlo valer, o si se le pierde, es digital. Ya no son físicos. Entonces, ¿qué es? Lo del NFT nada más necesito dejar algo muy claro. Muchos que sí han escuchado el concepto de NFT dicen, es que el NFT son estos monitos que son arte digital, los changuitos y los CryptoPunks que alguien dibujó y que no sé por qué están de moda entre todos los famosos CryptoLovers y pagan más de $1,5 millones por cada una de estas dibujos. Sí es cierto, esos son NFTs, son arte digital que una u otra persona, en el caso de los CryptoPunks, los hizo inteligencia artificial. Pero no es lo único que se puede hacer con un NFT. Un NFT también puede representar la propiedad de una obra de arte físico. Puede ser un Monet, puede ser un Van Gogh. Hoy por hoy tienen certificados, títulos de propiedad y de autentificación de este tipo de obras. El chiste es que deje de ser físico porque esas se las pueden robar, las pueden quemar, les puede caer la leche encima o las pueden alterar, las pueden falsificar, que es lo más delicado. Siendo un NFT, es simplemente un token que está en el blockchain, inalterable, descentralizado, que sabemos todos quién es su propietario, quién vino antes, quién vendrá después, y si lo compro, me mandan ese NFT como si me mandaran un Bitcoin de un wallet a otro wallet. Y además, si es una obra de arte, se puede fraccionar la propiedad, a diferencia de que hoy en el mundo pues, es nada más un título. Podría ser una obra de arte Monet de la que seamos dueños 1,000 personas y cada quien ponga una cantidad y se vuelve asequible para todo tipo de personas estas obras de arte. Y claro, las tiene que tener uno, las puede tener en un museo, puede estar en una aseguradora resguardada, pero cada propietario de esa parte de ese NFT se va a beneficiar de su apreciación. Propiedades inmobiliarias. Hoy por hoy, ¿cómo acreditamos que alguien es el dueño de una casa o de un edificio? Con hojas, con hojas. Saben que vivimos en el siglo XXI, es con hojas que están resguardadas en un archivo que se puede inundar, se puede quemar, y de una notaría que puede ser perfectamente honesta o puede ser corrompible. Trabajando a mí en la Secretaría de Hacienda me tocó recibir muchas de esas hojas alteradas, falsas, algunas sin el consentimiento, otras con el consentimiento del notario. En cambio, si es un NFT, está resguardado en el blockchain, nadie lo puede alterar. Y cuando se vende una propiedad, se puede vender directamente con un clic. Relojes. Sobre todo el mercado de relojes de segunda mano que ha crecido muchísimo últimamente y que mucha gente ha estado recurriendo, pues, sobre todo por la inflación. Rolex, Patek Philippe, Breguet, todos estos relojes de alta gama valen más algunos de lo que valían en la tienda original. ¿Y cómo se acredita que es original? Igual, un papel que hace el primer vendedor se lo da al segundo y ahí se tiene que repartir. Si se pierde, ya no sabemos qué hacer. Tenemos que regresar a la relojera, que lo autentifiquen. Puede ser un NFT. Facturas. Yo le puedo hacer una cesión de derechos de una factura, de un contrato. Los contratos para los abogados, los despachos. ¿Dónde están sus contratos? Pues ahí están, en sus archivos, están en sus escritorios o están en su Word, ahí en su servidor. Hay 2, 3 copias, un PDF. Eso va a dejar de existir. Quiero hacer ese tipo de afirmaciones. No va a pasar de un día al otro, pero todo va a ser digital. ¿Por qué vamos a seguir imprimiendo y matando más árboles cuando además son falsificables? Boletos de acceso, ahí están. ¿Te sobran o te faltan? ¿Te sobran o te faltan cada vez que vamos al fútbol, a una final, a la liguilla? Ahí están los revendedores, ahí está la piratería, ahí está la reventa ilegal. Un NFT no se puede hacer, no se puede falsificar. Se transmite y ya. La identidad digital, como decía, el pasaporte, mi INE, todo eso es un NFT. Entonces, dejo eso claro. Un activo virtual no nada más es una criptomoneda con funciones de moneda, sino puede ser con otras funciones y incluso los activos virtuales incluyen toda esta nueva figura de NFTs. Regulación fiscal, entonces.
nos dimos a la tarea, cuando yo estaba en la Secretaría de Hacienda, de participar en los foros de la OCDE para justamente diagnosticar, analizar cómo íbamos a funcionar en este nuevo ecosistema, sobre todo porque es relevante. Estamos hablando de $2 trillones de capitalización de mercado, 7.7 en un año intercambiado. Ya levantó las cejas de los gobiernos y entonces nos unimos y cada quien hizo sus propias aportaciones. Algunos ya han hecho reglas, algunos ya tienen ley y algunos simplemente dieron su opinión de lo que ellos interpretaban que debería de suceder en el mundo fiscal. Y de eso pues llegamos a algunas conclusiones. Y yo, más que aquí hacerles propuestas o decirles cómo se va a hacer, les voy a poner más bien interrogantes, porque hay una gran disparidad de interpretaciones o de regulación en todo el mundo. Y sobre todo si pensamos que la OCDE es un grupo bastante cerrado y bastante homogéneo en algunas cosas, más allá de la OCDE, pues también habrán más diferencias. Un punto en lo que sí se pudo concluir que es un recurso. Esto para efectos de lavado de dinero y para efectos fiscales. Se debe considerar un activo o un recurso. Aunque sea intangible, es parte de la definición. Ahora, ¿cuál es el primer evento de causación? De impuesto. Y hay discusiones. Dos parámetros fundamentales que se asentaron en este estudio de la OCDE fue la creación de la criptomoneda y la disposición de la criptomoneda. La creación, cada vez que se da a un validador este premio de toma tus Bitcoin, toma tus Ethers por haber validado las transacciones del blockchain, se crea esa criptomoneda porque no existía, estaba bloqueada y se le da, entonces surge al mundo y ese es un evento de creación de la criptomoneda. Otro evento de creación de la criptomoneda es cuando se hacen estos ICOs, se lanza una nueva moneda al mercado. Otro es un airdrop, que es cuando los beneficiarios o propietarios de ciertas criptomonedas reciben otra, o porque es como una especie de regalo, porque la comunidad se lo quiso regalar, o porque va a sustituir a la criptomoneda, porque esta ya tiene nuevas funcionalidades, o porque va a complementarla. Y entonces, algunos países dicen, sí, nosotros creemos que la validación, estas nuevas creaciones de criptomonedas, es el primer evento de causación. Argentina, Luxemburgo, Estados Unidos y el Reino Unido dicen sí. Ahí se deben de pagar impuestos porque se recibe de la nada un ingreso. Ahora, tampoco es de la nada porque todos estos validadores invirtieron energía, equipo de cómputo, en tener esas computadoras para validar. Entonces, algunos países dicen desde luego, pero eso también se puede hacer deducible, es parte de los costos para llegar a ese premio. Sin embargo, Francia, Dinamarca, Polonia, Estonia, dicen no, el primer evento de creación no es una causación de impuestos. Y luego hay otro grupo, Alemania, Suecia, Suiza, Australia, Canadá, Holanda, Singapur, Noruega, etcétera. Depende si es la calidad como negocio o si es una actividad eventual o personal de una persona física. Entonces, dentro de ese mismo grupo hay algunos derivados, algunos dicen sí, algunos dicen no, algunos dicen depende si es Bitcoin, depende si es Ethereum, Proof of Work, Proof of Stake. Entonces, ahí se encuentra la primera discusión. Vamos al siguiente parámetro, disposición. La mayoría de los países sí dicen que la disposición de una criptomoneda, cuando dispones de ella, ya es el primer evento de causación, no el de la creación, sino el de la disposición. Entonces, el minero que recibió dinero, por ejemplo, para Francia, recibió una criptomoneda por validar, ahí todavía no genera impuestos. Hasta que la vende, hasta que dispone de ella, sería el momento de causación. Entonces, puede ser por un minero, pero también puede ser un inversionista, una persona que invirtió porque cree en el ecosistema de criptomonedas y dice, bueno, yo le voy a meter mi lana ahí y después vende ya logrando una utilidad. Ese también es un evento de disposición. La mayoría de los países dicen sí. El problema es que no está claro y la mayoría de los países no tienen un mecanismo específico de cómo se va a hacer la cuantificación de esa disposición. ¿Se va a hacer por el valor total de una inversión o el valor total de inversión en el año? ¿Se va a utilizar primeras entradas, primeras salidas? O sea, yo invertí tantas primero y si esas se apreciaron, pero las que invertí 3 meses después
no han tenido esa apreciación porque ya estaban más caras y entonces más bien ya se depreciaron. Entonces primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, primeras salidas, costo promedio. En el caso de las acciones, se utiliza costo promedio por acción. Aquí se va a hacer costo promedio por cripto, no lo sabemos. No hay reglas al respecto. Y en México, pues no es de excepción. Pero además, interesantemente, hay países que ni siquiera la disposición es un efecto, es un evento de causación de impuesto. Ni siquiera. Yo puedo vender, haberme hecho multimillonario porque invertí en Bitcoin en 2013, las vendí ayer y ya tengo una apreciación de miles, de un factor de 1000. Y si esto lo vendo en Portugal o en Suiza, no genera impuesto. Es una decisión voluntaria que han tomado estos países para incentivar el crecimiento del mercado, la inversión y el desarrollo tecnológico en su país. Dubái es el mismo caso, no está en la OCDE, pero muchos de los criptobillonarios se han ido a vivir a Dubái porque ahí no pagan impuestos por la apreciación de sus criptomonedas. Y de nuevo regresamos al otro tercer grupo de sui generis, depende. Australia, Bélgica, Canadá, Estonia, Francia, Israel, Irlanda, Japón, Holanda, España, Suecia y Reino Unido dicen depende. Igual en la disposición si es un negocio o si es una actividad ocasional, personal o para fines personales. Y dentro de eso también hay varias reglas. Hay unos que ponen montos mínimos. Dicen si es menos de 100,000 euros no pasa nada. Hay otros que dicen si es más de 250 millones de kwons en Corea, no pasa nada. Pero si es una actividad relacionada con una empresa, sí. Si eres persona física, solo si no es negocio. Entonces, dentro de ese mismo parámetro hay otros subparámetros. Y eso es cuando disponen de una criptomoneda por dinero tradicional. Solo por dinero tradicional. Porque luego vienen otras discusiones. Y si dispongo de ella, de una cripto, por otra cripto, o sea, vendo mi Bitcoin por un Ethereum, o vendo mi XRP por Chainlink. Para muchos países no lo es. No es un evento de disposición porque sigues en el mercado. Todavía no has hecho tu cash out. Eso es lo que se entiende como cash out. Entraste al mercado, pero todavía no has salido de él. Sigues ahí jugando, como si fuera un casino, tus fichas. Y ya hasta que sales y haces tu cash out a una divisa de curso legal, ya sea en tu país o en otro, entonces sí puede ser una disposición. Pero para Estados Unidos no. Para Estados Unidos cripto por cripto es un evento de disposición. Nada más que el otro día estaba con unos abogados estadounidenses hace 2 semanas y me decían, pero ¿sabes esa regla de Estados Unidos de dónde salió? De la página del IRS que dice Frequently Asked Questions. De ahí está ese criterio. No es una ley, no es un decreto, es un documento en la página de tener FAQ. Y hay un decreto, pero que no fue emitido directamente por el presidente, en donde se hacen algunas guías. Por ahí tengo el nombre del decreto, luego se los paso. Entonces, también es cuestionable porque una devolución que hizo el IRS hace poco va en contra de este criterio. Va en contra del criterio de que venderla es el momento de disposición cuando viene de la minería. Hicieron una devolución, entonces también todo el mercado dijo, a ver, espérame, tú estás saliendo en tus frequently asked questions diciendo que sí hay disposición, que sí hay causación, pero cuando te pidieron la devolución en un caso en específico, lo devolviste en contra de ese criterio. Entonces, habrá que ver si eso aguanta en los tribunales por el principio de reserva legal o reserva de ley que muchos países como Estados Unidos respetan. Y otro punto también interesante a considerar para el evento de causación, de disposición. Si yo dispongo de la criptomoneda, pero a cambio de un bien o de un servicio. O sea, no a cambio de una divisa de pesos, no a cambio de otra cripto, sino a cambio de una asesoría legal que Gerardo me va a dar en materia penal de lavado de dinero. Entonces, ahí ya dispuse, porque yo me llevé la asesoría de un gran abogado y que no me hubiera alcanzado a cierto valor, porque como se apreció mi criptomoneda, puedo considerar esa apreciación para el pago que le hice a un abogado. Entonces, y aún ahí, Italia, Holanda, Portugal, Suiza y Estonia dicen, no, tampoco eso es un evento de causación de impuestos. IVA. Digo, vamos al IVA ahora. Esto era ISR, estamos hablando de ingresos. Ahora, hablando de IVA, la Unión Europea, a través de un caso que llegó a la Corte Europea de Justicia, caso Hedqvist, llegó a la conclusión esta Corte Internacional
que no genera IVA. O más bien, dijo, sí genera IVA, pero está exento. Las transacciones con criptomonedas, tanto la creación como la disposición. Los dos ejemplos de los que hablamos hace un momento para efectos de ingresos, para efectos de IVA, no. ¿Por qué? Porque son comparables a divisas. El resto de los países también, en este estudio al menos dijeron, están excluidas de IVA las criptomonedas. Y dice el estudio por razones prácticas. Incluso hay una parte donde dicen que es porque no es claro luego el vínculo entre el comprador y el vendedor. Más aún si estamos hablando de mineros. Si los mineros se llevan una criptomoneda, llevarse la criptomoneda, tendrían que pagar IVA porque en ese momento recibieron una criptomoneda por sus servicios. La Unión Europea dice no, la mayoría de los países dicen no, porque no hay una relación directa entre el proveedor del servicio y el consumidor. No saben qué transacciones validaron, ni saben a quién le validaron la transacción. Entonces va en contra de este vínculo entre el consumidor y el proveedor. Ahora, cuando sí la mayoría de los países dicen que hay IVA, es cuando pagas un servicio en criptomonedas. Este ejemplo de que yo acudo a asesoría legal o compro mi casa con criptomonedas o el Lamborghini, que es típico en todo este ecosistema, los que se hacen criptobillonarios compran su Lamborghini. Entonces, son chavos ahí de 18 años que ya traen su Lamborghini. Entonces, si se compran su Lamborghini con Bitcoin después de haberse apreciado en los últimos 10 años, ¿genera IVA? Sí, sí genera, pero no es el IVA por la transacción de cripto, es por el IVA por la compra del Lamborghini. Entonces, eso no cambia la naturaleza de las compras con una divisa internacional. Ahora, NFTs. Hablé de NFTs muy intencionalmente. ¿Y esos qué? Pues ni se estudiaron, ni se abordaron todavía por la OCDE, al menos en ese paper. Ya los empezamos a considerar en Gafi para lavado de dinero, pero le dedicamos un párrafo porque no pudimos avanzar más. Había muchas cuestionantes, había muchos interrogantes. Entonces, ahorita hablo del tema de NFTs y hablo de lavado, pero para efectos de impuesto, depende del NFT. Si es un NFT, que es un arte digital, pues podría tenerse que pagar el IVA. Hoy por hoy, todas las grandes plataformas de NFTs que han sumado 40 billones de transacciones el año pasado, no han pagado un peso de IVA. Ni siquiera la plataforma tiene esa disposición. Pero se podría. Esa es la belleza de la cripto, que puedes hacer un smart contract dentro de la transacción que automáticamente se guarda el dinero y se distribuya para el pago de impuestos. Y quiero pensar en un futuro en el que hasta esté conectado directamente el SAT o el IRS y reciban directo la transacción sin que pase por nuestras bolsas. Y suena un poco aventurado, pero puede pasar. Y creo que es hacia donde va a llegar, sinceramente. Te tengo un torito antes de que pases a la parte de lavado. Sí, sí. En venganza de la trampa que tú me pusiste. Okay. Ricardo me puso una trampa porque antes de esta sesión me dijo que después de escucharlo iba a terminar enamorado de las criptomonedas. Si me contestas bien mi pregunta, te voy a pagar con criptomonedas. A lo mejor es muy simple, pero yo lo veo muy complejo. No, claro. Hablaste ahorita de la OCDE. Las reglas de la OCDE provocaron una reforma fiscal este año para incluir obligaciones en materia de beneficiario controlador. Ahorita vas a hablar del Gafi y del lavado de dinero. También hay recomendaciones que se refieren al beneficiario final. Sí. ¿Cómo encontramos al beneficiario controlador o beneficiario final con toda esta regla? Es una gran pregunta, vas a tener que invertir en cripto. Vamos a ver si nos contesta. Es una gran pregunta porque nos tocó participar en la Secretaría de Hacienda, el equipo de trabajo en el que yo estaba y aquí también tenemos un invitado, Chainalysis, lo vamos a invitar a que nos platique algo. Justamente la clave del beneficiario final se resuelve con el blockchain. Y a eso mero voy a llegar, y no solo para el lavado de dinero, también para los esquemas reportables de la OCDE, del otro paper con el que voy a cerrar el tema del fiscal. Se hizo y muy intencionalmente. Trabajamos la guía de interpretación de las recomendaciones de Gafi en conjunto en el grupo de trabajo de activos virtuales de Gafi, justamente para regular esa parte. Y uno de los puntos más importantes fue el del beneficiario final. Claro que están obligados los proveedores de servicios de activos virtuales a identificar a los beneficiarios finales, en el caso de los clientes que tienen. Y a eso yo creo que vale la pena mencionarlo ahorita, porque voy a entrar al otro paper que hizo la OCDE y también el que participamos nosotros,
Es el CARF, se conoce como Crypto Asset Reporting Framework. Y por sus siglas, le decíamos ya siempre CARF. Este es el documento que se hizo para el intercambio de información de transacciones con criptomonedas de los residentes de los diversos países de la OCDE. Y es lo mismo que se hace con el tema de esquemas reportables, ya de todas las transacciones generales del sistema financiero, ya existe, México es parte de ese funcionamiento, pero no existía, no había nada de cripto, apenas lo está proponiendo, lo publicó el mes pasado la OCDE, y entonces los países que se adhieran a él van a poder formar parte de esta modalidad de intercambio de información. ¿Y para qué? Es para combatir la evasión fiscal. Entonces, en ese caso sería, por ejemplo, Bitso el así obligado a identificar al beneficiario final. Así sería es, Bitso. justo. Y el que digas Bitso, Por decir es un gran punto porque yo no lo he explicado aquí. Bitso es un exchange. Los exchanges son estas casas de intercambio de criptomonedas. Nada más lo dije de pasada al principio porque cayó el exchange, el segundo más grande del mundo, ayer. Pero hay miles de exchanges ya, si no es que cientos, yo creo que ya llega a los miles, pero en todo el mundo distribuidos son las casas de intercambio para comprar y vender criptomonedas. Y eso sí lo hacen a través de esa intermediación. Entonces, a pesar de que hablamos de desintermediación y de descentralización en el mercado de cripto, sí, para mandar una transacción, pero a la hora de que quieres comprar, tienes que tú entrar al mercado de una u otra forma. Ese es el cash-in. Entonces, ¿cómo entras al mercado a través de estas casas de cambio? Tú haces tu cuenta, haces una transferencia en pesos o en dólares, dependiendo de dónde estés, y ya con ese compras criptomonedas. Y luego el cash out las vendes y las sacas. Si ganaste dinero, ya lo tienes una transacción en moneda fiduciaria. Entonces, el punto justo de este nuevo paper es regular a esos intermediarios. El intermediario por excelencia es el exchange. Pero hay otros. También pueden haber empresas que se dedican a custodiar criptos. Hay gente que tiene muchísimas y dice, yo no las quiero guardar, no las quiero tener ni en mi computadora, ni en un hardware que yo guarde abajo de mi cama. Entonces, se los dan a estos bancos de custodia, digamos, de cripto. Hay unos en Suiza, hay otros que tienen distribuidos estos cuarteles de hardwares en todos los continentes del mundo y tienen seguridad militar, etcétera. Entonces, si tienes muchos criptos, igual vas a acudir a ellos. Pero ese es un intermediario también. Entonces, como el exchange, estos que custodian también son los que participan en estas obligaciones. ¿Qué es lo que se hizo entonces? Que todos estos intermediarios que de una u otra forma prestan servicios relacionados con activos virtuales a terceros, al público, tienen que guardar información para compartirla a las jurisdicciones correspondientes. ¿Cuáles son los 4 puntos fundamentales de este paper, de las obligaciones que van a nacer con esta nueva dinámica? Regular qué activos están abarcados, criptomonedas, cuáles, por ejemplo, los stablecoins quedan fuera, pero porque eso se interpreta que están dentro del sistema financiero. 2, las entidades sujetas a esto, cuáles son los exchanges, los que custodian, los que lanzan nuevas criptomonedas. ¿Qué transacciones se van a reportar? También está regulada en este documento. Y justamente, procedimientos de debida diligencia, identificación de los usuarios, beneficiarios finales y las reglas de determinación de la jurisdicción competente. Empieza por residente, luego se va a lugar de incorporación, donde tienes manejo efectivo de la empresa, establecimiento permanente, franquicia. Esos son básicamente los 5 criterios que se siguen para determinar la residencia o para determinar la jurisdicción que va a ser la encargada de que sus exchanges recaben la información de sus usuarios para que cualquier caso, cualquier auditoría fiscal, el SAT, el IRS, acudan a ellas y tengan toda esa información, como se hace para el lavado de dinero. Pero hay diferencias en el tema de lavado de dinero y en el tema fiscal. Entonces, eso me obliga a brincar al tema de regulación para el lavado de dinero. Una pregunta rápida ahí. Sí. Con las intermediarias o casas como Bitso, supongo que está prohibido comprar bitcoins en efectivo. Tienen un tope. Yo, si no mal recuerdo, Bitso tenía un tope de 5,000 pesos que podías tú en un Oxxo hacer la transferencia a tu cuenta y ellos tienen convenio. Entonces, sí hay posibilidad, pero están topadas. Ahora, hay países donde no. ¿Y qué pasa? Porque yo creo que ahí hay una laguna reserva de que ahorita expliques lo contrario. Si yo te doy a ti el efectivo para que tú me dones a mí la Bitcoin,
y lo manejamos como donación con Bitso. Así es. Supongo que hay una laguna. Mira, se supone que en los exchanges solo pueden recibir las transacciones directamente del beneficiario o de la persona que va a controlar la cuenta y además las transacciones solo se van a admitir si está el nombre del mismo usuario de la cuenta del exchange. No todos los exchanges tienen esa misma regla, algunos sí, Bitso creo que la tenía, ya la modificó, pero no hay como tal una regla. Sí podrías hacerlo. Podría yo decirte, oye, abre tú tu cuenta, Gerardo, ahí te van 400,000 pesos, cómprame un Bitcoin. Claro, y justo tú deberías declarar que yo soy el beneficiario final. Y si no, tú estás cometiendo una falsedad al declarar, porque se te va a preguntar cuando te incorpores al exchange, cuando te registres como usuario, se te tiene que preguntar quién es el beneficiario final. Tú tendrías que decir yo soy el beneficiario final. Justo es el punto. Para efectos de temas fiscales y esta conducta ya está, ¿cómo la van a tipificar? Que yo engañe a Bitso. Sí, mira, te puedes ir a la ley en la ley antilavado, proveer información falsa en cualquier registro de identificación del cliente podría ser. Con eso. Ahora, no es tan sencillo acreditarlo al final del día, sobre todo si estamos manejando efectivo. ¿Qué pasó en el mundo del lavado de dinero? Es Gafi. Gafi es el organismo más importante para el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el mundo. Y también participábamos nosotros ahí cuando yo era de Hacienda. Se hizo justamente una modificación a las recomendaciones. Son 40 recomendaciones para combatir el lavado de dinero. La recomendación 15, que hablaba de nuevas tecnologías, se le agregaron 2 párrafos para contemplar activos virtuales. Y de esas 2 párrafos se hizo una nota interpretativa donde pusimos como 8 párrafos hablando específicamente de cuáles son las obligaciones para el combate del lavado de dinero. Entonces, ya está aprobada esa. Eso ya está en Gafi. Las recomendaciones. Eso sí. El proceso. No, eso pasó desde 2019, si no recuerdo, se si yo me meto a la página del Gafi, ahorita me aparece ya. Ahí está en la recomendación 15 y en Orlando, también 2019, fue cuando ya se autorizó la nota interpretativa. Y luego se hizo una guía de más de 100 páginas que hicimos en este subgrupo de trabajo para interpretar todo lo que dicen esos párrafos, la suma de esos párrafos, los 8 y los otros 2. A grandes rasgos, ¿qué es lo más importante? Que se definen de nuevo, como en la parte fiscal del OCDE, quiénes son los proveedores de servicios de activos virtuales. Aquí hicieron 5 específicos. ¿Por qué los dividieron? 1, los que compran o venden activos virtuales a cambio de monedas fiduciarias tradicionales, pesos. Los que compran y venden activos virtuales a cambio de otros activos virtuales. 3, los que transfieren activos virtuales a nombre de otra persona. Todo esto tiene que ser a nombre de terceros. Pero es el que transfiere a nombre de alguien más, como una remesa con criptomonedas. 4, quienes custodien o administren las criptomonedas de otro, como el banco de criptos que les expliqué. Y 5, a las entidades que asesoran o ayudan a la facilitación del lanzamiento, la emisión de nuevas criptomonedas. Esos son los 5 proveedores de servicios que regula para el lavado de dinero el Gafi y que han retomado los países que son parte del Gafi. Finalmente, ¿cuáles son sus obligaciones para combatir el lavado de dinero? Combatir, prevenir, identificar operaciones de lavado de dinero. 1, identificar y evaluar los riesgos. Igual que sucede con los bancos, tienen que hacer un risk assessment. Eso es parte de lo que tienen que hacer estos exchanges. 2, establecer medidas de prevención y mitigación de esos riesgos. 3, tener licencias o registros ante las autoridades competentes. Es decir, todos estos exchanges tienen que estar registrados o licenciados por la autoridad. La mayoría de ellos es la autoridad hacendaria. Verificar que criminales no sean beneficiarios penales de los exchanges. No de los usuarios, también de los usuarios, pero además que los exchanges no sean dueños, gente criminal, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, los que están en las listas, etc. Tienen que ser sujetos a supervisión y monitoreo por parte de las autoridades. O sea, las autoridades tienen que estar haciendo visitas como sucede con el sistema financiero. 7, hacer KYC y reportes de operaciones sospechosas. KYC, debida diligencia, conoce a tu cliente, pero también reportar operaciones sospechosas. Si se dan cuenta, en el tema fiscal no habían reportes de operaciones sospechosas. Cada año se le manda toda la información a la jurisdicción de sus usuarios, o los usuarios residentes en ese país. En este caso no se hace eso, se mandan operaciones cuando son sospechosas, cuando son las inusuales, relevantes, preocupantes.
¿Cómo detectar cuando una operación es sospechosa en materia de criptomonedas? En México se regula por montos, por umbrales en la ley antilavado, la última fracción, el último inciso del artículo 17, ahí lo establecimos, el Congreso de la Unión puso como actividad vulnerable con montos determinados. Y otros países no usan montos. Y no son casi todos. O sea, no hay, en este caso, no hay... son muchísimos, porque está muy bajo el monto. Ese es el tema. Entonces, sí, en mi opinión está demasiado bajo. Incluso hubo pláticas con WIF, con los participantes del mercado en México y decían es que se están mandando demasiada información y no toda es relevante. 8, sanciones y decomisos. Tienen que haber sanciones, tienen que haber sentencias y tienen que haber decomisos. ¿Cómo decomisas criptomonedas? Pues a través del exchange. Si en un exchange el usuario se sabe que es narcotraficante, terrorista, entonces la empresa que es dueña de ese exchange tiene que decomisar esas criptomonedas y ellos las custodian en esos casos. Cuando es alguien que tiene sus criptomonedas en su propio ledger, en su computadora o en su cuenta en internet, ahí tienes que buscar otras maneras de hacerlo, más imaginativas, sobre todo para conseguir la contraseña, porque puedes identificarla, pero para decomisarlo y tenerlo en tu poder como autoridad necesitas tener la contraseña. Regla de viaje y cooperación internacional. Ya son las últimas obligaciones que estableció el GAFI para efecto de los proveedores de servicios. Cooperación internacional, evidentemente. Tiene que haber esta cooperación porque es algo tan universal, tan transfronterizo. Es que hay una persona que puede estar haciendo clics, está en Israel y está mandando la información a otros que tienen un exchange en Estados Unidos o en Caimán. Todo esto es completamente internacional. Entonces, la cooperación internacional es fundamental para que esto se haga bien. Y la regla de viaje. Cuando un exchange le manda a otro exchange una transferencia a nombre de sus clientes, tiene que identificar quién es el que lo está mandando y quién es el que lo está recibiendo, como sucede en los bancos. La información que te piden cuando estás haciendo una transferencia, oye, ¿a quién se lo estás mandando? Eso también tiene que aplicar en el tema de exchanges. Y el otro punto que es muy importante para el combate al lavado de dinero es el factor trazabilidad. Recuerden que lo dije al inicio, todas las transacciones se pueden ver, todas sin excepción. Entonces, para efectos de lavado de dinero, se pueden automatizar, utilizar la tecnología para ayudarnos a encontrar el rastreo de las transacciones, el follow the money, el sigue el dinero, que es lo que permite que todos sepamos, mira, esta persona hackeó este exchange, se llevó $200 millones en Ethereum, vamos a encontrarlo. Al menos hay una forma de rastrearlo pública, transparente y que existen ya equipos tecnológicos, empresas que se dedican a hacer eso, que incluso han roto paradigmas con este nuevo tema. Y ahí es donde quiero aprovechar para mencionar a Chainalysis. Chainalysis es la empresa más importante del mundo para este tipo de rastreo de tecnología. Ellos lo diseñaron en las tripas del IRS con los asuntos más relevantes que se empezaron a dar de criminalidad con activos virtuales hace una década y generaron toda una tecnología, generaron expertos, generaron analistas que hoy por hoy están descifrando a dónde se va todo el dinero que tiene alguna identificación de criminalidad de ilicitud. Entonces, desde operaciones de secuestro, desde operaciones de ransomware, desde operaciones de narcotráfico, terrorismo, Hamas, los que están participando de forma indebida con estas criptomonedas son completamente rastreables. Y Chainalysis, que es la empresa más grande del mundo para esto, ya tiene un avance enorme, ha crecido muchísimo y ha participado y ha ayudado a que los grandes casos que han llegado tanto en Estados Unidos como en Europa encuentren a los responsables de este tipo de delitos simplemente porque se rastreó el dinero. Algo que no se puede hacer en el sistema financiero tradicional. Necesitas ir estado de cuenta por estado de cuenta hasta llegar al beneficiario final de una transacción. En cambio aquí se puede hacer directamente. Invitamos a uno de los... Pásale, por favor, Adam. Adam es uno de nuestros invitados que es de la empresa de Chainalysis, está actualmente aquí en México. Sí, déjame hacer una pregunta rápido y te lo paso. Y César, Adam y el Departamento de Justicia de Estados Unidos nos certificaron a muchas personas que trabajábamos en el Estado, algunos que todavía siguen ahí, no solo en México, sino en toda la región latinoamericana, nos certificaron para aprender a hacer este tipo de rastreo de operaciones. Y ahorita está en México, entonces invitamos a Adam a ver si nos quiere platicar algo al respecto. Y Gerardo... Sí, de volada ya para pasarle el micrófono a Adam, me ganaste. Y creo que tú dirás si paso o no paso el examen. Yo pensaba, antes de esta sesión,
que las criptomonedas iban a detonar el lavado de dinero, que iba a ser algo simple. Y después de tu explicación, me convenzo de que va a ser mucho más complejo, mucho más fácil de detectar, y por lo tanto hay un incentivo negativo a que se intente aportar recursos de procedencia ilícita a criptomonedas. Totalmente de acuerdo. ¿Pasé el examen o no? Pasaste siempre y cuando las autoridades estén preparadas, no solo desde el punto de vista intelectual, sino también tecnológico. Y eso es un buen punto para darle. Y gracias por tenerme aquí y gracias, Ricardo, por invitarme, pero creo que es tan bueno que estamos teniendo esta charla para hablar un poco más de cómo se puede rastrear las criptomonedas, porque yo no soy abogado y yo no puedo hablar de la ley, pero más o menos lo que hago en Chainalysis, que es una empresa de datos, yo soy un nerd de criptomonedas y soy un investigador, igual a Jania que está aquí. Pero lo que se puede ver en el blockchain más o menos es un base de datos y tiene los datos de cada transacción de cripto que ha ocurrido en la historia de las criptomonedas desde hace muchos años en cada blockchain. Y la gran ventaja de eso para investigadores es que la evidencia no desaparece. Y por eso, con suficiente tiempo y suficientes datos, se puede ir reconstruyendo cómo mueve el dinero en el blockchain. Y más o menos el último objetivo de cada investigación de cripto es rastrear dinero. Si ves dinero malo en el blockchain, rastrearlo hasta que se deposita en un exchange, en otro punto de cash out como un kiosco, un cajero automático de criptomonedas, lo que sea, pero ese exchange, según las regulaciones del GAFI, debe tener información sobre la persona física que tiene control sobre el dinero. Y con eso, muchas agencias, muchos gobiernos han realizado casos súper exitosos. Por ejemplo, el IRS en los Estados Unidos ha incautado más o menos 10 billones de dólares en criptomonedas este año. Eso en 2021, sus incautaciones en criptomonedas representó más del 90% de sus incautaciones en total. Entonces, gobiernos, porque los datos están ahí en el blockchain y están ahí para siempre, que no es el caso en el mundo tradicional, hay una ventaja, ¿no? Hay una ventaja, se puede rastrear los fondos malos y en casos exitosos, incautarlo y usarlo para reembolsar a víctimas y, no sé, añadirlo a un presupuesto de una agencia. Pero con eso creo que hay mucha oportunidad, pero también yo que lo hago en Chainalysis es hacer capacitaciones. Lo que noto más es que hay muy poco conocimiento del mundo de criptomonedas y hay una impresión que es imposible de rastrear. Y eso es completamente falso, porque los datos están ahí para siempre, pero también hace falta el conocimiento para hacer algo con los datos que ya existen. Así es. No, muchísimas gracias, Adam, porque nos lo está diciendo de viva voz una de las personas que se dedica, que a mí me tocó cuando nos estaba certificando, los llamaron porque acababa de ver uno de los hacks más importantes que ha habido, de millones y millones de dólares en ese momento, y entonces ya estaban buscando a Adam para que los ayudara a rastrear el dinero en el blockchain de Ethereum. Es de los expertos en el rastreo en el blockchain de Ethereum, además de Bitcoin. Entonces, es impresionante las historias que tienen. El que hace también la semana pasada haya publicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, 3.3 billones de dólares fueron incautados en un baño de una persona que se los había robado desde 2015, 2016, y que en su momento eran poco, pero al día de hoy ya valen 3.3 billones de dólares. Es una de las incautaciones más grandes que ha habido en la historia. El hackeo de Bitfinex ha sido la más grande, que fue hace algunos años, no tanto, 2 años, y recuperaron todo ese dinero. Entonces, también hacia los estados ha sido una plática que tuvimos, que habíamos tenido una reiteración de que es una buena inversión el conocimiento en esta tecnología y
también, desde luego, el poder invertir económicamente en tener este tipo de nuevos programas que te sirven para facilitar una investigación. También tenemos empresas como Cognite, que además de hacer este tipo de análisis, te pueden ayudar a encontrar información adicional en redes de inteligencia, redes de todo lo que pasa más allá del blockchain. Entonces, puedes compartir tecnologías para hacer una investigación más atinada y todo con inteligencia artificial, con machine learning, con cosas muy interesantes. Entonces, sí, el mensaje es, no se puede lavar el dinero tan fácil con criptomonedas. Claro que lo pueden intentar y sobre todo los que lo hicieron en 2013, pero como dice Adam, están cayendo todos esos que lo hicieron en 2013, 2014, 2015, ya que ahí está la información en el banco, pues 10 años la tienen que guardar o 5 años dependiendo del caso y luego ya no la encuentran. Nos llegó a tocar casos en que los bancos ya no encontraban las transacciones ni sabían quién había sido el del otro lado. En cambio aquí, pues todo está, nada más es cuestión de seguir el dinero. ¿Algo más, Adam, que quieras No, mencionar? nada más y muchas gracias por tenerme aquí y por la información. Gracias a ti. Quédate aquí para la foto del final. Gerardo, quisiera entonces nada más hacer una conclusión desde el punto de vista del lavado y el punto de vista fiscal. Empiezo por el tema fiscal. Hay una diversidad enorme de criterios en todos los países de la OCDE y más allá de eso, sobre cuáles son los eventos de causación, cómo se debe pagar. Y yo creo, mi postura, mi tesis en esto es que debe de haber una regulación específica y bien pensada. Tratar de hacer una interpretación, sí puede haber una manera en que es evidente que al vender y al haber logrado una apreciación de el triple o el cuádruple de tu inversión inicial, se pague. Pero, ¿cómo se va a pagar? ¿Cuándo se va a pagar? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Primeras entradas, primeras salidas. Todo eso necesita definirse, sobre todo por un tema de seguridad jurídica. Para las dos partes, para el Estado, yo trabajé en Hacienda más de 10 años, y para el contribuyente, he sido un contribuyente más de 10 años también. Entonces, es importante que todos sepamos cómo se va a hacer. Y yo creo, mi postura es que tiene que ser a nivel ley. Si hay capítulos de enajenación de acciones, si hay apartados sobre divisas, si hay cuestiones de bienes tangibles o intangibles, ¿por qué no va a haber también un apartado especial para el tema de las criptomonedas, sobre todo con tanta variedad en sus funciones? Porque pueden haber criptomonedas que son como monedas y otras que son como acciones, otras que son como bienes y otras que son como otras cosas que antes no existían. Entonces, sí creo que además estas reglas tienen que ser bien pensadas y que es una política pública que va a tener que definir el Estado. Yo esperaría como un diálogo con el sector privado para saber qué tanto hacemos incentivos, qué tanto queremos recaudar de una forma robusta, pero sobre todo pues que al final estén definidas las leyes y qué tanto queremos también que haya inversión. Por el lado del lavado de dinero, ahí tengo menos dudas. Es un tema de que se hagan casos, que hayan investigaciones, que hayan sentencias, que hayan decomisos como los que se están haciendo en el IRS, que estén bien abarcados todos los supuestos de proveedores de servicios, porque actualmente no es el caso, y que además, en mi opinión, los exchanges sean parte de las figuras de fintech. Hoy por hoy están separados como si fueran ámbitos completamente diferentes, el de la actividad vulnerable para efectos de lavado de dinero para activos virtuales y lo que es una fintech como tal, que es parte del sistema financiero. Lo que pasó ayer con FTX es un ejemplo de que los exchanges deben de estar bajo la lupa de las autoridades. No pueden estar nada más registradas para efectos de lavado de dinero. Tiene que ser una vigilancia global. Y eso a pesar de que sea una tecnología descentralizada, porque esas son entidades centralizadas que están participando ahí. Y bueno, pues los estados deben de invertir en que sus funcionarios públicos conozcan esta tecnología y que además se haga algo ya del día común de las fiscalías, de los estados, de la federación, incluso de las Fuerzas Armadas, porque puede haber gente del crimen organizado que esté recurriendo, claro que las hay, al uso de criptomonedas para el mal uso. Entonces, ahí lo dejaría y si hay algunas preguntas, ya sea aquí o en el otro foro, nos da tiempo, Gerardo, tú me dices. Muchas gracias. Sí, si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Bueno, yo felicitarte, Ricardo, darte las gracias. Creo que tienes
una capacidad, una inteligencia para explicar un tema muy complejo, lo vuelves asequible, lo vuelves digerible. Y es cierto que ganaste, porque de verdad ya me apasionó el tema, y sí, pues sí me gustaría entrar a este mercado eventualmente, siempre acompañado de ti, porque yo solito me voy a aventar como el borras, puedo hacer tonterías. Te felicito también por tu sencillez, porque no eres alguien que se jacta y eres un verdadero técnico, tanto del derecho como de la tecnología. Te quiero dar las gracias también a ti, Adam. Te felicito por tu buen español, hablas muy claro y también pues, se ve que eres un no eres un nerd, eres un técnico, es distinto. Es que aquí en México el término nerd lo usan para mal. Entonces, aquí yo diría que eres un verdadero técnico también de las criptomonedas y de verdad, pues muchas gracias a los dos. Creo que en nombre de la barra ha sido una de las sesiones más interesantes, más divertidas y que nos ponen a todos, o por lo menos hablo de mí, una inquietud intelectual de seguir aprendiendo el tema. Si están de acuerdo, pues un fuerte aplauso y una foto de despedida. Foto para el recuerdo, porque aquí tenemos un reconocimiento. Ay. ¿Sí? Sí, pero es que creo que hay otro porque yo firmé uno. Ya. No, sí, ya. El blanco. Ya. Sí. Lo que pasa es que sí, ya. Lo hacemos como el cheque de cripto que me vas a... A ver, sí, déjalo firmo para que salgas conmigo en la foto. Es que lo cambiaste porque no vino Luis, sí. Listo. Y yo en medio de los dos técnicos. Y de los dos grandotes también.